Estimado pastor, así también estimada sierva del Señor, padres de familia, todos, a toda comunidad cristiana son bienvenidos a este sector de la palabra del Señor, que es escudriñando las Escrituras, y hoy también queremos nuevamente presentarle la palabra del Señor. Hoy nos toca seguir hablando, escudriñando las Escrituras, pasando por Isaías, este hermoso libro. Hoy vamos a hablar acerca de tema profetas y profecía. Profetas y profecía. Es muy importante donde registra Isaías capítulo 41, versículo 21. Hacia adelante. Bien, antes, hermanos míos, queremos dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer un momentito. Antes, estimados hermanos, esto es muy importante. Solamente, hermanos míos, vamos a ir en este momento, dar lectura a 2 versículos. Vamos a dar lectura, después posteriormente vamos a estar viendo. A ver, vamos a dar lectura antes. Solamente 2 versículos, 21 y 22 de Isaías 41, versículos 21 y 22. Dice así: Alegrad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, anunciemos lo que ha de venir, digamos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Una vez más vamos a dar lectura a esta partecita de 41, Isaías 41, versículo 21 y 22. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Muy bien. Quizá, hermanos míos, en esta partecita algunos captaron, otros quizá no también, ¿no ve? En simple lectura. Hermanos míos, hoy voy a hablar acerca de profetas y profecías, pero antes quiero también adelantarme. Solamente vamos a hablar como 3 puntos nomás, hermanos míos, ¿está bien? 3 puntos nada más vamos a un poco allí escudriñar. Antes, hermanos míos, vamos a ir ahora hablando un poco, vamos a pensar bíblicamente, así también algunas cosas veremos en cuanto de profetas y profecía. Vamos a hablar, hermanos míos, algo. Primero pensaremos antes de desarrollar esos puntos de que es muy importante, hermanos míos, hablar también en esta parte que encontramos en pasando Isaías. No es que, hermanos míos, elegimos temas, sino que vamos, hermanos míos, según lo que viene aquí en Isaías, también grandes enseñanzas y estudios que se analiza. Vemos, hermanos míos, ¿ya? Bien, usted está ahí conectado a la palabra del Señor. A estas horas vamos pensando acerca de antes con profeta. Ya, para comenzar, la Biblia enseña que había, dice, escuela de profetas, ¿ya? No aparecía profeta así por así, sino que Dios mismo levantaba, pero había una instrucción. Ya, eso nos deja entender la Biblia según estudios, ya. La palabra del Señor, eso nos muestra que Dios levantó profetas, pero también había escuela de profetas donde instruían a los profetas, así, ¿no?
No solamente digo yo, sino que bíblicamente muestra también en Efesios, dice, porque Dios levantó, constituyó, dice, a los profetas. ¿Qué quiere decir constituir, hermanos míos? Levantar, ¿verdad? Levantar. Así que Dios mismo levantaba profetas. En la Santa Escritura eso muestra, hermanos míos. Ahorita estamos pensando un poco, es muy bueno ir también un poco profundizando, hermanos míos, la palabra del Señor. Así que el Señor Jesucristo, el mismo Jehová Dios Todopoderoso, constituía profetas, ¿ya? Así que, hermanos míos, eso nos hace entender. En esta mañanita estamos viendo esta palabra en esta partecita. Eso tenemos que entender. Primeramente, en tu mente tiene que haber esa parte de entender que Dios levantó a los profetas, ¿ya? Esa parte. Y posteriormente ellos se capacitaban, hermanos míos, ¿ya? Había instrucciones, hermanos míos. ¿Para qué se haya servido esas instrucciones, hermanos? Para su vida espiritual. Ya tenían que ser inculcados en el temor del Señor ellos. Pero aparte de eso también, hermanos míos, el lado malo, podemos decirlo, ahí también la Escritura muestra. Surgían también falsos profetas. No es actualmente nomás que usted quizá escucha o alguna vez ya escuchó, ¿no? Decir profetas, hermanos míos. Había también falsos profetas desde aquel tiempo que Dios levantó, ¿ya? Falsos profetas. Y tampoco no entendamos, hermanos míos, que profeta haya sido desde el tiempos del Reino Unido. Reino Unido, que es el lugar de rey Saúl, no. Sino que la Biblia registra desde tiempo antiguo venía, dice, profetas, ya, como ser este parte de, podemos decirlo, Enoc. Ustedes, hermanos míos, ¿saben en qué tiempo está Enoc? Es un hombre antediluviano. Desde ahí, profeta ya había habido siempre. Y no solamente, hermanos míos, eso quiero decirle así. Un poco, a ver, con palabra mismo iremos, hermanos míos, algo pensando. Antes de desarrollar, vamos a pensar de profeta, ¿ya? Profeta, Efesios dice eso, él mismo constituía, dice, ¿no ve, hermanos míos? En esa partecita un poco podemos ver, hermanos míos, la palabra del Señor. En esta parte, él constituía a los profetas, ¿ya? En la palabra del Señor. A ver, un poquito veremos con la Biblia mismo también, hermanos míos. Está registrado en la Santa Escritura. Un poco tenemos que ir a los orígenes, ¿ya? Al principio tenemos que ir, de dónde se origina, cómo vienen esos profetas. La Escritura menciona, estimado hermano. Así que vamos un poco viendo esto. Mira, está en 4:11 de Efesios. Un poco voy a recordar, si quieres, usted, hermano, estás en la Biblia, puedes dar lectura también, puedes anotarte también. Este es el principio que muestra, hermanos míos, que la Biblia así en claridad, así en transparencia aparece. Dice así, ¿no? Él mismo constituyó a unos apóstoles. Eso es a otra temática para hablar, pero lo que más importante es aquí. Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, dice. A otros profetas, hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, hermanos míos, esta partecita nos hace entender que Dios mismo constituía profetas, hermanos míos. Entonces, esos profetas que había, profetas de Dios se llamaban en el Antiguo Testamento, profetas de Dios. Así que ese viene de parte de Dios, venía, pero estábamos ahí diciendo, ¿no? También había, podemos decirlo, falsos profetas. Ahora, déjame hacerme entender a ti. Palabra constituir o constituyó, ¿ese qué querrá decir?
Ya, en otras palabras, simplemente quiere decir fundar, ya es como fundación, dicen, ¿no ve? ¿De dónde vienen esas fundaciones, como dicen? También otra podemos decir, Él mismo ordenó o Él mismo levantó, hermanos míos. Y eso nos hace entender, hermanos míos, este campo, podemos decirlo, Dios mismo dio, hermanos míos, eso. Ya, Él mismo dio ese orden, podemos decirlo, que desde ahí, ¿no?, de Dios son levantados, hermanos. Ahora un poco también vamos a ver que estaba diciendo con palabra también en otra partecita donde estaba diciendo, ¿no ve? De dónde viene profetas, ya desde antes venían, ¿no? De los Reino Unido, que es Reino Unido, Rey Saúl, Rey David, Rey Salomón, no de esos tiempos que comienza profeta Samuel, así como nosotros hacemos entender, estimados hermanos, a otros, ya. Pero la palabra del Señor también habla, la Biblia. Mira, a ver, está en Judas. Judas tiene solamente un nomás. No es capítulos, podemos decir, ni capítulo, ¿no? Sino que uno nomás, ¿no? Así. Pero para hacerte entender, te puede decir como un capítulo nomás. Pero uno nomás dice, ¿no? Está en el versículo 14, ¿no? En versículo 14 de Judas registra. Si quieres leer, puedes leerlo, que estoy pensando juntamente contigo. Ahí dice así, mira: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, ¿dónde está el clave? Donde dice también profetizó. Entonces significa que Enoc era una profeta, ya, un profeta que sabía. Ahora déjame explicarme a ti. ¿Qué profetas que veían? Profetas sabían del pasado, o sea que sabían del pasado, presente y futuro. ¿Y quién se revelaba, hermanos míos? Ya, el Señor Todopoderoso, el soberano, hacía saber a ellos, porque Él levantó como instrumentos, como profetas, como mensajeros. Entonces Él se revelaba a ellos. Ahora, séptimo desde Adán, dice, ¿no ve? Que profetizó Enoc, ese donde menciona: aquí vino el Señor con sus santas decenas millares, aún no se ha cumplido, hermanos míos, estas escrituras. Está mirando, más allá está mirando, hermanos míos. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué podemos afirmar que todavía no se cumplió esta profecía de Enoc? Es que, hermanos míos, el 15, hermanos míos, te da la razón, donde dice: para hacer juicio contra todos, dice, contra todos, y dejar convicto a todos los impíos y a todas sus obras impías, dice. Entonces, para el postrer tiempo había profetizado en cuanto Enoc, ¿ya? El profeta Enoc es el más antiguo y también podemos decirlo el más grande de los profetas que haya hablado, hermanos míos, mirando con una larga visión, hermanos míos, con una larga visión, a lejos ha mirado, más que Daniel, más que Samuel, más que Isaías, más que otros profetas. También registra la Biblia la última profeta también es, como, hermanos míos, sería Juan el Bautista. Y el más grande también dice, ¿no? A él también presenta, el más grande de todos los profetas también dice. Enoc es conocido en su larga visión, pero en otras maneras, hermanos míos, Juan el Bautista también es reconocido como el grande profeta también, ¿ya? El grande profeta. Así que él es el último, podemos decirlo, para cerrar Antiguo Testamento, profeta Juan el Bautista, ¿ya? Ahora, aparte de entendiendo de profetas, también Jesucristo también se presenta como profeta. Jesucristo en el área de gran juez, gran sumo sacerdote y una de las profetas también aparece también él dice como profeta, se presenta también Jesucristo. Ya, eso también tenemos que incluir, tenemos que saber también que no está fuera de eso, ¿no?
Jesucristo es como uno de los profetas que también aparece de una manera como no siempre como alguien reconoce Jesucristo es profeta nomás es, no, sino que de una manera como él dice, yo soy maestro, yo soy el gran maestro, yo soy el gran abogado, yo soy el gran pastor, a pesar de que no simplemente es el pastor, sino que es en todas él siempre menciona así, diciendo, ¿no? Yo soy el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, o sea que podemos ser el gran sumo sacerdote, gran maestro, gran profeta, ya, pero en el fondo él es el soberano, el Dios eterno, el Dios temible, el Dios para siempre, hermanos míos. Ya, ese es su pero él también muestra, hermanos míos, los mejores hermanos, podemos decirlo, que en él no hay ninguna tacha, ya. Así que, hermanos míos, él puede estar encima de todo, cada hermanos míos, deber que Dios ha dado, ha otorgado a alguien, Dios, hermanos míos, para ocupar algo, él está encima de eso. Bien, hermanos míos, así estamos entendiendo en esta partecita la palabra del Señor un poco, primeramente, pensando, hermanos míos, bíblicamente. Ahora no voy a quedarme ahí. Antes de ir al punto número 1, voy a seguir pensando, porque quiero ir un poco contigo entendiendo de dónde se origina, ¿no? Ya estamos un poquito entendiendo eso, ¿no ve? Que Dios constituyó y los profetas no vienen simplemente desde Samuel, sino que desde más antes, hermanos míos, desde más antes profetas, ¿ya? Y así también, hermanos míos, la Biblia registra Hebreos 1.1, también en esa partecita usted también puede anotarse. Hebreo 1.1 también puede anotarse. Ahí, mira, así habla diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice. Ya, hermanos míos, en aquel tiempo Dios Él levantó y habló por medio de profetas. ¿Profetas qué eran? Un medio, un instrumento, podemos decir. Un gran parlante, podemos decir. Los profetas no tenían miedo, hermanos míos. Ya cuando Dios mandaba sin miedo, iba, hermanos, ¿ante qué? Ante el pueblo, ante el rey, ante los que eran, hermanos míos, delante de Dios, adoraban. Y hermanos míos, especialmente las autoridades, los reyes temblaban cuando el profeta entraba. Temblaba porque determinaba una cosa, determinaba cuando salía de su boca de profeta, ay de ellos, ya. Si una cosa decía de bendición, bendición era para ellos. Si una cosa de profeta de su boca sale, dice maldito eres o maldito será esta nación, o va a venir calamidades, o va a venir cautiverio, o sea que ustedes serán llevados, o va a venir para esta ciudad para destruir, y así siempre se cumplían. Si eran parte de profetas de Dios, era terrible, hermanos míos, la profecía se cumplía. Y hermanos, esta partecita nos deja entender acerca de profetas. Ahora otro también, estas profetas, la Biblia también habla una partecita, a ver, un poco vamos a ir también en esta partecita, como estaba mencionando. No comienza desde Samuel. La mayoría, yo mismo también al estudiar la Biblia veía que profetas surgían desde Samuel nomás, ¿no? Samuel al mismo tiempo es profeta, al mismo tiempo también es juez, ¿no? Juez, dos así cargos usa, hermanos míos, por parte de Dios. Ahora un poquito veremos, ya que, hermanos míos, en esta partecita estamos viendo Hebreos 1.1, que Dios hablaba por medio de profetas a los padres, dice, los padres quienes eran. Ya en aquel tiempo, la Biblia dice, menciona a Abraham, Jacob, Isaac, también aparece José, más después Moisés, todo ese pueblo de Israel, posteriormente así va viniendo a ellos, hablaba. Ya, ahora, como haya hablado, hermanos míos, también en ese tiempo, algo que
se relacionaba Dios hablando, siempre hablaba del bien, hermanos míos, que ellos anden bien. Ese era el mensaje, hermanos míos, pero muchas veces la Biblia dice no hacían caso a los profetas. Ya, a los profetas pedreaban, a los profetas torturaban, hacían sufrir, rechazaban, no hacían caso. Así era, hermanos míos. Y un poquito también podemos estar viendo también en esta parte, como viene desde Enoc profetas. Éxodo también nos muestra algo. Mira, en esta partecita de 7.1 vamos analizando un poquito, vamos pensando bíblicamente un poco, analizando antes de ir más adelante, desarrollando. Dice así, mira, aquí en Éxodo 7.1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí está. ¿Sabes, hermanos míos, cómo era conocido este Aarón antes de ser sumo sacerdote? Porque Aarón había ocupado el cargo de sumo sacerdote más adelante, pero en los días cuando a Moisés había llamado del lugar de Sinaí, podemos decir, zarza ardiente, allí él encarga diciendo a Moisés, diciendo: tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, esa parte a veces quizá no hemos sabido, ¿no? Leyendo, hay veces, hermanos míos, no podemos a veces analizar esos puntos. A veces solamente decimos: a ver, dígame, Aarón, ¿qué era? Sumo sacerdote. ¿Qué más era? No, ya no lo sé. Así podemos entender también, así podemos responder, ¿no? Pero ahora ya vas a saber que Aarón era también profeta. ¿Ya? Aarón. Entonces Aarón iba como profeta acompañando a Moisés. Ya, Moisés era un gran líder. Entonces en esta parte, hermanos míos, la Biblia mismo menciona que Aarón era profeta. Tu hermano Aarón será tu profeta, dice. ¿Quién dice eso? Jehová Dios mismo dice. Él mismo constituía. Entonces a estas profetas otorgaba, hermanos míos, poderes también. Dios mismo daba poder. Tenía una facultad, hermanos míos, de parte de Dios, que podían realizar, hermanos míos, tremendos obras, prodigios, podemos decir milagros grandes, podían hacer, hermanos míos, por el Jehová Dios, en el nombre del Señor. Hacían estos profetas grandes señales, hermanos míos. Estas profetas así estaban dados. Por eso también cuando hablaban, Dios mismo hablaba por medio de ellos. Así como Hebreos 1:1 hemos dicho, Dios ha hablado, dice, ¿por medio de quién? Por medio de profetas. ¿A quiénes? A los padres, a Israel, a los que Dios ha conocido, así también ha escogido. A ellos hablaba por medio de profetas. Así nos deja entender en esta parte. Estamos pensando bíblicamente. Ahora, profeta en griego, ya llamaban esta partecita, pro, ¿no ve? Eso, fime, así. Y ese fime, ¿qué quería decir en ese griego? Es alguien que habla por otro, un portavoz. O sea que era conocido como portavoz, era conocido una profeta. Portavoz de Dios, hermanos míos, portavoz. Ellos, hermanos míos, así llevaban profetas, mensaje de Dios. Ya, esa parte estamos ahí escuchando estas palabras del Señor, estimado, entendiendo acerca de profeta. Ya, ahora seguiremos, hermanos míos, en cuanto un poco pensando de profetas. Todavía no estoy desarrollando el punto número 1, sino que estoy un poco bíblicamente llegando a profundizar de profeta. Ya, estas profetas también tenían cualidades, hermanos míos. Ya, podemos decir cualidades del profeta. Profeta tenía, hermanos míos, la autoridad tenía. Una de las cosas que poseía, hermanos, en su vida era la autoridad, hermanos míos.
para tener la autoridad también tenían una formación también ellos, ¿no? Eran inculcados, bien instruidos y tenían autoridad. ¿Qué es lo que decían? Con esta autoridad que estaba dado de parte de Dios, decía: así ha dicho Dios, así dice Jehová. Hermanos, decían así con todo, hermanos míos, la expresión, hermanos míos, que tenían, hermanos míos: así dice Jehová, así ha dicho Dios. ¿Por qué? Porque Dios se contactaban con ellos. Los profetas, ellos hablaban con Dios, recibían el mensaje de Dios. Como Él había constituido, tenían un acceso con Dios, hermanos míos. Dios se revelaba ya a ellos, a profetas, ya a esa profeta, esa autoridad tenía, hermano. Esa autoridad estaba dada. Ahora también otro, podemos verlo también de estos. ¿Qué más, hermanos míos? Cuando hablaban, ¿qué hacían? Profetizaban, hermanos míos. Profetizaban. Esta parte, ¿no? Podemos entender. Profetizaban con autoridad, decían: así ha dicho Dios, esta ciudad será destruida. Oh, grave, ¿no? Y cuando dice destruida, hermanos míos, había dos salidas nomás, hermanos míos: bien arrepentirse, o si bien callarse. Si se arrepienten, hay salida, y si se callan, será destruido. No hay vuelta atrás. No hay de otra manera de detener, hermanos míos. A veces, hermanos, los profetas al saber esta revelación, lloraban, ya gemían, ya golpeaban sus corazones. Hay pueblo, hay líderes, hay rey. Hermanos míos, era triste estos profetas que cuando presentaban el mensaje de Dios. Ya, ahora, ¿qué es lo que decían? Profecía, profetizaban. Ya, profetizaban. Ahora, ¿quién? Este, hermanos míos, es un don, dice. Ya, es un don. Donde Dios había otorgado, Dios había regalado. No a todo el mundo regalaba en ese mundo, a tales nomás, a tales personas que Dios había confiado, había regalado. Ya esta profeta, ¿no ve? Eso Dios mismo constituía y daba como un regalo a ellos para llevar el mensaje como profecía. Ya, actualmente hay una diferencia. Un pastor no es una profeta, hermanos míos. ¿Por qué? Pastor solamente pastorea, ya, ovejas pastorea. Eso. No, aquí no el pastor va a estar diciendo, hablando, en el postrer tiempo así va a ser las cosas, así no, esta otra tarea tiene. Ya. El profeta hablaba del pasado, del presente, del futuro hablaba. Ahora hermanos míos, actualmente, estimados hermanos míos, hay también, la Biblia habla también de falsos profetas, también habla. Ya, eso no vamos a en esta parte, bíblicamente también no vamos a un poco pasar por alto. La Biblia también menciona la Biblia. Cuando tú eres una persona de la lectura bíblica, sabes que el Nuevo Testamento registra, va a venir, dice, falsos profetas, dice la Biblia. Ya, el Nuevo Testamento en varios lugares registra, hermanos míos, habrá falsos profetas. Ahora, hermanos míos, también aparece pues dentro de un poquito analizando la Biblia, muestra entre los 28 dones de la Santa Escritura, registra como don de profecía. Así hasta en Corintios dice, aunque tendría, dice, profecía, dice, si no tengo amor, nada soy, dice. O sea que habla también de profecía, de ciencia. O sea que hay don de sanidad, don de maestro, dones ministeriales. Dentro de también don de profecía también hay. Entonces, hermanos míos, no cualquier persona puede decir, ya ahora nómbrenme profeta o yo soy profeta. No así.
sino que es un don, dice. Entonces, como es don, dice que este es su trabajo. Mira, cuando alguien dice que don de profeta, sabes, esta parte es muy importante. Así como dice, él mismo constituyó profetas en esta parte. Tiene que tener, dice, don de interpretar profecía. Ya, en esta parte sería Daniel, Apocalipsis y otras partes donde menciona profecía. Tiene que saber, entender, manejo de la profecía de Apocalipsis bien claramente. Ya no, como algunos no podemos, hermanos míos, comprender qué querrá decir profecía de Apocalipsis. Yo no entiendo. Ya no se basa, hermanos míos, esa parte en la actualidad así de profetizar otro, ya, sino que, hermanos míos, la escritura, porque es de parte de Dios. Ya, esa parte hay que tener mucho cuidado, hermanos míos, ya, de encontrarnos con profetas de actualidad. Ya, hay también profetas, dice, ¿no? Falsos profetas andan por ahí, ya. No sé, hermanos, usted ya conoce, yo no lo sé, usted ya sabe eso. Pero la Biblia menciona, va a haber falsos profetas, ya, falsos profetas. Pero ¿en qué van a conocer? Dice, en sus obras, ya, en sus obras. De las obras se conoce. Entonces, hermanos míos, de su interpretación también, estimado hermano, ya, la Biblia tiene interpretación. Así que, estimado hermano, en esta parte tenemos que tener cuidado también, ya. Eso enseña la palabra del Señor. Ahora, hasta aquí hemos entendido, hermanos míos, que es un oficio, que es un don que Dios había dado en el Antiguo Testamento, y así también es un don, la profecía. Dios dio a tales personas. A ver, en los días de David era profeta Natán, en los días de Saúl, Samuel seguía el profeta. Posteriormente se menciona como otra profeta, la Biblia registra. Hay hartos profetas, más conocidos como usted ahorita estamos viendo, profeta Ezequiel, ya así también aparece aquí Isaías estamos viendo. Por eso se llama profetas mayores también, ¿no? Profetas mayores, porque hablaban de hartas cosas, hermanos míos, como podemos decir mayor contenido tiene los como dice, profetas mayores y profetas menores. Así estudiamos, ¿verdad? La Biblia, profetas mayores y profetas menores. Así, profetas mayores porque tiene grandes contenidos que hablan mayor parte de las cosas que van a suceder y sucedieron. Otras partes todavía también, así. Ahora otro también, hermanos míos, profetas menores porque tiene un poco contenido nomás, ya, así como profeta Joel, profeta Oseas. Posteriormente habla profetas la Biblia mismo registra Sofonías, así. Entonces, poco contenido nomás habla, ya. Y otra de las cosas que, hermanos míos, a los profetas reconocían por sus hechos. Ya, una cosa decía y se cumplía. Y de ahí, hermanos míos, ellos conocían, hermanos míos, ya. Algunas cosas que no están mencionados, sus hechos, ya, hacían ya siempre, hermanos míos. Los grandes hechos de ellos están registrados en la Biblia. Hay otras cosas que hayan hablado diciendo esto se cumplirá y se cumplían en esas mismas gestiones, en sus mismos años, cumplían, hermanos míos. Y hermanos, de los cuales entraba como registrado ellos, hermanos míos, como profeta de Dios, hermanos míos, ya, profeta de Dios. Así que, hermanos, hasta ahí puedo pensar acerca de profeta, ya, y así también podemos decirlo, profecía, porque la profecía estaba, hermanos, mencionado que se va a cumplir, ya, ellos decían, se va a cumplir así. Y esas profecías se cumplen, hermanos míos. La mayor parte de la escritura menciona las profecías se cumplen a la pie de anunciado de parte de Dios por medio de profetas.
Se cumple, hermano, la profecía. Y así mismo, como dice el Nuevo Testamento, la profecía nunca fue la interpretación humana, dice. Las profecías nunca han traído humanos, sino que es de parte de Dios, dice, hermanos míos, en el Nuevo Testamento. Ya la interpretación de la profecía, o sea que no es humana, sino parte de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos míos. Ya Dios, si una cosa ya nos ha profetizado, en el Nuevo Testamento estamos llenados de profecías. También Antiguo Testamento también. Y puro hablando de profecía podemos venir hablando así, puro profecías. Cumplimiento y aún de algunas cosas que todavía no se cumplirán, hermanos míos. Hoy por hoy, hermanos míos, la iglesia también está viviendo en profecía. No, hermanos, no digas que en este tiempo no estamos fuera de eso, no. Hoy por hoy, que en todo el universo, hermanos míos, aquí en la planeta Tierra, en las naciones, la profecía estamos viviendo. ¿De cómo? La Biblia había mencionado antes que viniera Jesucristo, rapto se dice teológicamente, arrebatamiento bíblicamente. Entonces, antes que viniera arrebatamiento bíblicamente, así como menciona, ya va a haber señales, dice, señales. Ya una parte menciona, habrá pestes, dice, pestilencia. Ya, entonces, hermano, ahí viene hambre. Esas dos palabras, eso actualmente estamos viviendo, pestilencia, pestes. ¿Cómo ha habido peste, hermanos míos? Oh, ustedes saben, Roma, una mayor cantidad de vidas han quemado. Ya, hay algunos lugares, era bien triste, hermanos, acerca de esta profecía del cumplimiento que va cumpliéndose. Ya, esta parte, en otras ciudades, hermanos, los muertos han botado a las calles, estaba ahí oloreando. Otros hermanos míos estaba ahí en bolsas. Otros lugares han cremado, hermanos míos. Ya, actualidad, hermanos, en algunos lugares sigue pasando. Son profecías, hermano. No estás fuera de la profecía. Es hora de arrepentirse. Es hora de convertirse a Cristo. Las profecías eran profetizados y cumplía, hermanos míos. Y sabes, quiero confirmarte que ninguna profecía de Dios que está anunciado pasará por alto, sino que se cumplirá al pie y al tiempo de Dios, hermanos míos. Así como dice, al pie de la letra se cumplirá, hermanos míos. Así que nadie va a escapar. Pueden hablar, pueden decir, han hablado, ya han predicado, ya escuché varias veces mensajes, ya han anunciado, ya me han aburrido, hasta aburrirle hemos hablado, hermanos míos. Y actualmente estoy aburriendo también, ¿no? Quizá, hermanos míos, por este medio, a algunos, no a todos, pero a ustedes es una bendición. A otros, hermanos míos, ya quizá actualmente se dan cuenta, hermanos míos, porque en estos tiempos hemos gritado, ya un pastor, un evangelista, un predicador, uno que inculca, ya para tu mal te habla, no te habla para tu mal. Nadie venimos para hablarte de tu mal, para que vayas a la ruina. Todos con un gran sentimiento, con una, hermano, compasión, con una, podemos decirlo, hablamos para que te salves, para que escapes de los hechos que se van a suceder, hermanos míos, en el postrer tiempo. Así como otros hermanos míos, las profecías cumplían, así decían, van a ser llevados y tus hijos van a morir degollado, decía, hermanos míos, y van a sacarte ojos, y se cumplía. Usted puede recordarse cuando, hermanos míos, vino Nabucodonosor, así al tiempo de Dios, a la profecía cumplida. Vino Nabucodonosor con su ejército y sitió Judá, y hermanos míos, a los reyes tercos sacaban al ojo enmanillado, así en cadena,
fueron llevados, hermanos míos, y así también sus hijos degollados. Triste, ¿no? Triste. Había otros falsos profetas que se levantaban, hermanos míos, diciendo: a mí también me ha hablado Dios. Así decían. Y ay de ti, decía el verdadero profeta, decía: ay de ti. Ya, y al falso profeta profetizaba el verdadero profeta, diciendo, es como decir: hey tú, falso profeta, a mí también Dios me dijo acerca de ti que ni tu cuerpo ni los perros no van a querer. Es como decir así en simple palabra te voy a decirte. Y hasta cuando murió, hermanos, me fue botado y ni los perros querían su carne. Hermanos míos, era bien triste, hermanos, el cumplimiento. O sea que la profecía tiene cumplimiento, hermanos, no es así profetizado nomás. Entonces, en esta parte, así estamos entendiendo estas palabras del Señor en esta madrugada, en este momento, la palabra del Señor. Ahora sí, hermanos, hasta estos momentos nomás voy a pensar bíblicamente todas las cosas que, cómo vienen estos profetas. Ahora iremos un poco separando esta parte de la Isaías en tres partes. Primeramente veremos este 3 puntos voy a analizar. Especialmente comenzaré su propósito. Ya veremos en cuanto de profecía. Ya separaremos en 3 partes. Primeramente veremos su propósito. Ya Isaías 41 versículo 21 a 23 vamos a leernos. Nuevamente leeremos esa parte. Tenemos que entender su propósito. ¿Cuál fue su propósito? La palabra del Señor registra desde 41 de Isaías versículo 21 a 23. Estos 3 versículos nomás, ¿ya? 3 versículos. ¿Qué hay en esta partecita? ¿Qué hay? Dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anuncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Así dice la palabra. Bien, 3 versículos registra, hermanos míos, Dios habla directamente. Ya, directo es Dios. Esta parte del propósito muestra especialmente, hermanos míos, la palabra presentad vuestras pruebas. Ese es el clave, hermanos míos. Presentad vuestras pruebas. Prueba, dice. Ya, esta parte, hermanos míos, Dios se dirigía, podemos decirlo, inspiración divina. Ahora, estimado hermano, Dios era bien directo, era en esta partecita, así. Podemos solamente escarbar la Biblia algunas palabras como esto. Buscaba, hermanos míos, en esta partecita, el bien y el mal, nada más, hermanos míos, el bien y el mal. ¿Por qué, hermanos míos? Está, hermanos míos, en esta parte de 23 está. Ya, a lo menos haced bien o el mal. Allí, hermanos míos, 2 cosas era, bien directo era Dios. Ese tenemos que entender, hermanos míos. Ya, Dios quería así, hechos. ¿Por qué levantaba? A ver, ¿con qué fines? ¿Cuál era su propósito, hermanos míos, de levantar profetas?
No así va por demás va a levantar, hermanos míos, profeta, sino que, hermanos míos, aquí levantaba esta partecita nomás: haced el bien o el mal. ¿Por qué decía? Esa es su finalidad de Dios. Bien directo es Dios. ¿Sabes? Esta parte te voy a hacerte entender. En esta parte, el punto número 1 estamos. Es que había, su pueblo era, pues sabía los 10 mandamientos, conocía a Dios, eran inculcados, todo así. Es que sabiendo Dios, teniendo 10 mandamientos, iban haciendo las obras de los dioses paganos. Desvío, podemos decirlo. Ya podemos decir también adulterar con dioses ajenos, también podemos decir. La mediocridad, podemos decir también. Ya podemos decirlo otro, la mezcla también podemos decirlo. También podemos decir sincretismo, también podemos decirlo. ¿Por qué estos términos estoy usando? Porque eso había. Es decir, así, mira, te voy a hacer entender esta parte. ¿Por qué este es su propósito de Dios por medio de profetas? Yo soy judío, podemos decir. Javier es judío. Ya, así, un ejemplo voy a poner. Javier es judío, conoce los 10 mandamientos, sabe de Dios. Sabiendo Dios, sabiendo mandamientos, él sigue haciendo, o sea que entra al campo de idolatría. Ya. Estoy también, por otra parte, digo también, yo soy de Abraham. Mis padres me han enseñado, yo vivo en Canaán, Tierra Santa, yo soy judío, también al mismo tiempo estoy también adorando a los dioses cananeos, también estoy yendo a Moloch también a adorar, me estoy haciendo mezcla con otras naciones, o sea que hago una mezcla. Entonces aquí podemos decir, si bien eres de blanco o de negro, ¿cuál eres? O sea que vas a adorar al Dios eterno, o si bien vas a adorar a Moloch o vas a adorar a Baal, ¿a cuál? O sea que ya no se sabía a cuál lado está. Todo era esto, un sincretismo hacían. Por eso Dios se levantaba. A ver, ya pónganse conciencia de cuál lado son. Hagan bien o hagan mal. Una cosa nomás Dios quería. Ya. Si bien Israel, pueblo, por eso levantaba profetas. O sea que si bien quieren ser del lado del negro, sean del negro, sean del mal. Si eran del bien, sean del bien, hagan bien. Vuélvanse a Dios. Si quieren ser mundanos, mundanos sean. Sean cananeos, pero no me sigan, es como decir así. Para eso era su propósito, hermanos míos. ¿Por qué crees que, hermanos míos, harto lloraban profetas diciendo, volveos a las sendas antiguas? Los profetas decían, hagan el bien. Pero no hacían caso, hermanos. Seguían haciendo sincretismo. Sincretismo quiere decir mezcla entre el bien y el mal. Sincretismo. Y justamente quiero tocar también esta parte. El pueblo de hoy, el nivel general voy a decir, no voy a dirigirme a una institución nomás. A todos. Asambleas de Dios, luteranos, bautistas, nazarenos, adventistas, amigos, central amigos, santidad amigos. Hay, hermanos míos, en esta faz de la tierra, nazarenos, como llamamos también. Hay otras instituciones, desde antes comenzó, dice luterana, ¿no? Luterana, bautistas, nazarenos, amigos, asambleas, pentecostés. Altas instituciones son los grandes que hay en este planeta Tierra ocupan, ¿ya? Hay otras megas iglesias, a todos digo, a todos, ¿ya? Hoy por hoy también el sincretismo también ha entrado a nuestras instituciones. ¿De cómo? Mezclándonos entre el bien y el mal. Y eso debemos, hermanos, un poco tomarnos conciencia. Ya usted va a analizar cómo va a hacer. Es que nosotros vamos a decir, estás haciendo mal, iglesia, vamos a estar reclamándonos. Usted no va a hacer caso a nosotros. Pero ¿cómo va a ser, hermano? ¿Cómo tú vas a calificarse?
De este lado solamente una cosa nomás te voy a animar, no te voy a reñirte, sino que te voy a animarte así. Viva en Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. Usted mismo será comandado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a sacarte, te va a deshacerte, discernir qué es el bien y qué es el mal, cuál es el negro, cuál es el blanco, cuál es el mal, cuál es el bien. Así vas a evitar del sincretismo. Así vamos a evitar, hermanos míos, que no caigamos en el mal. ¿Ya? Entonces, estimado hermano, en esa parte, usted, quiero decirte, llénate. Es la única manera, la salida, hermanos, en la actualidad. Ustedes ya han visto, hay pastores nuestros también, están agotando hasta su garganta, gritando: pueblo, ustedes son así, están haciendo, están malísimos. Pero ¿qué es lo que surge? Otros quedamos ofendidos, otros ya aparecemos molestos. Ya ese pastor que dice que esto no me entiende nada. Así a veces ya nos quedamos molestos, ¿no? O sea que a veces ya decimos: no, prefiero ya no escuchar. Mi ministerio ya me lo ha fregado. Es como decir, alguien como dice: mi ministerio ya me ha desanimado. Estaba levantando, no sé. Así. Por eso quiero animarte. Más bien, siga levantando el ministerio. Lo que Dios te ha confiado, lleve adelante. Pero una cosa es una cosa: llénate del Espíritu de Dios, el cual podrá llevarte en el camino recto y en justicia y en santidad y en verdad. Él te puede llevarte. No hay otro, hermanos míos, que puede mostrarnos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. El Espíritu Santo enseña en estos tiempos. Esos profetas estaban llenados del Espíritu de Dios y andaban en el camino de la rectitud. Y eso nos deja entender, hermanos míos. Y si no vamos a estar guiados por el Espíritu de Dios, la Biblia, ¿qué dice? Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, según Romanos dice, no son hijos de Dios, dice. Usted mismo vaya a analizar a Romanos, usted va a encontrar eso. Los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son verdaderos hijos de Dios, dice la Escritura. Por eso te animo que te conectes con el Espíritu Santo. Nos conectaremos con el Espíritu Santo. ¿Sabes esta parte por qué estoy tocando? Porque en aquellos días, hermanos, Dios buscaba por medio de profetas para que hagan el bien o el mal. Más bien, si no hagan ¿no? A este lugar podemos decirlo: si quieren entrar al mal, que entren y que no hagan mezcla, ¿no? Así, ¿no? Y en este tiempo se llama eso el tibieza, ¿no? A Laodicea dice eso, a Laodicea. No seas Laodicea, dice, no seas Laodicea. Si bien sete Filadelfia, o si bien sete frío, nomás así, mundano sete, o si bien sete Filadelfia. Filadelfia era, dice, una iglesia ardiente, una iglesia que realmente reverenciaba a Dios. Pero no seas Laodicea. Laodicea era una iglesia tibia, mediocre, ya, una iglesia, podemos decir, hipócrita, una iglesia que era, hermanos míos, así, a medias nomás era, medio mundo, medio espiritual, así. Entonces, en estas partes, hermanos míos, el propósito de Israel así era, ya, hagan. Por eso yo no estoy fuera de la Biblia, porque aquí está la Biblia, mira, léalo bien, hermanos. En 23 dice: o a lo menos haced bien o el mal, así dice, para que tengamos que contar, juntamente nos maravillemos. Ya, ¿cuál tenían que escoger? ¿Cuál convenía a Israel? ¿Cuál convenía a los seguidores de Dios en aquel tiempo? Hacer el bien. Eso, escoger el bien, hacer justicia, amar la misericordia, amar a Dios, amar sus mandamientos. Eso era. Pero, hermanos, al contrario de las cosas, ya ellos decían: no escucharemos, no oiremos, no andaremos
Así respondían. Y seguían. Dios ya levantó el chicote, hermanos míos, paliza. Y dio paliza, hermanos míos, a través de otros dominaban, hermanos míos, ya. Como no quieren, como siguen quieren ser tibios, como siguen quieren ser mediocres, como siguen quieren ser hermanos medios, ya usó, hermanos míos, a otros reyes, usó, hermanos míos, al mismo enemigo mismo, que era Nabucodonosor. Otros reyes dominaban, hacían esclavos, perdían batallas, perdían, hermanos, muchas cosas. Por esa causa eran sacados ojos, por esa causa, hermanos, eran esclavizados, torturados, humillados, en cautiverio, en oprobio, en tristezas, en angustias, por esa causa. Estimados, entonces el propósito de Dios era así bien directo para hacer cambiar la idea, para hacer cambiar la idea. ¿Cuál? ¿Escogemos hoy el bien o el mal? ¿Cuál? Por eso buscaba pruebas, no quiero así nomás, hagan el bien, hagan. Y hermanos míos, hasta advertía, esto va a pasar. Por eso, hermanos míos, a ver, recordaremos de Nínive. Profeta Jonás Dios envió diciendo, vaya, predique a Nínive, así está determinado. Yo aquí de 40 días, hermanos míos, voy a destruir Nínive, será destruido. Y hermanos, tuvo temor, dice, ¿no? Jonás de ir, porque eran malvados allá, hombres, hermanos míos, malvados. Podemos decir hasta el cuello la maldad. ¿Ya? Y se fue a otro extremo nomás. Me huiré nomás. No quiero ir a esa tierra, esa ciudad. A mí me van a linchar, como es decir, me voy nomás a otro estado. Me escapo de Dios. Y cuando entró, predicó, hermanos míos. Ya, usted ya sabe esa historia. Cómo él se salvó, cómo se arrepintió, cómo fue vomitado por gran pez a la orilla del mar, cómo se molestó, todo aquello, cómo pasó las cosas, ¿ya? Pero una cosa donde habla, él entró, hermanos míos, a Nínive, ya, de alguna manera, para predicarles, para anunciar la profecía, diciendo, Nínive será destruido. Un solo mensaje daba, hermanos míos, Nínive será destruido. Era una profecía. Para revertir esta situación era una sola cosa: seguir siendo, hermanos, rapiña habla, robadores eran, hermanos míos, como podemos decirlo, rateros eran, bien, hasta el cuello eran rateros, ya, delincuentes, malvados. Y hermanos míos, si quieren seguir siendo rateros, siempre rateros, malvados, ya, no otras cosas más hacían, pero hermanos míos, que sigan siendo, pero la profecía se cumplirá y, hermanos, se ejecutará. Pero quieren revertirlo, o quieren, hermanos míos, salvarse de esa profecía, una cosa nomás tenían que hacer: es arrepentirse, ayunar y orar y humillarse. Y Nínive escogió, más bien, siendo pueblo perdido, escogió, no como Israel, que eran bien tercos. Ya, Nínive escogió arrepentirse, orar y ayunar, hasta los animales, chicos, grandes, abuelos, todos entrar, hasta las autoridades, hasta el rey, entrar en ayunas y humillarse delante de Dios, reconocer de su maldad, y Dios perdonó de aquella profecía que tenía que cumplirse, como, hermanos, tenía que ser ejecutado en esa nación, en ese pueblo. Así que, estimado hermano, Israel hubiera también, en esa parte no hubiera pasado si ellos hubieran, hermanos míos, cambiado ya su obra, su actitud. Pero no fue, hermanos míos. En mayor parte de las cosas aparece Israel. Parece que el pueblo de Dios era bien terco, hermanos míos.
ya en esta parte. Eso la palabra del Señor nos enseña, ya. O sea que esperaban siempre, parece que el chicote de Dios. Y ya cuando ya llegaba el chicote de Dios, recién estaban llorando, hermanos míos. Ya, o sea que esperaba chicote, paliza esperaban. Ya, y nosotros, así también, iglesia, no esperemos paliza, no somos otros. En estos tiempos, hermanos, Dios, mediante quién está hablándonos, por mediante sus mensajeros. Dios nos está hablando mediante los predicadores, los pastores que Dios ha levantado de alguna manera, ¿no? Y no esperes que la muerte te ejecute. No esperes que el COVID te pesque. Hermano, ¿me estás escuchando? ¿Hermana? No esperes que a mí, a ti nos pesque COVID y te degolle y te saque ojo, como podemos decirlo. Ya, no esperes que te lleve una cautividad para siempre, por eternidad, al infierno. No esperes. Vuélvate al Señor, haga la justicia. Hacemos, hermanos, que podemos hacerlo, arrepentiremos. Ya más bien diremos, yo me voy con toda mi familia, me voy saliendo, huyendo al camino de Dios, me voy a irme. Andate, hermanos, mira, este domingo mismo llega. No espere, hermano, más bien llega cuando no esperemos, hermanos, como pueblo de Israel, paliza nomás. Cuando paliza ya llegaba, era tarde, hermanos míos. Así que seguimos adelante. El segundo punto vamos a ir en esta parte. En este segundo punto aparece la Santa Escritura. Vayamos a esta partecita. Analizaremos en la Santa Escritura también. Registra en esta parte. Seguimos leyendo más adelante. Vamos a leer el 24, 25, 26. Vamos viendo hasta ahí, ¿ya? 24, 25, 26 vamos a leer. Así dice: He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió del norte levante a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el varo el alfarero. Quien lo anunció desde el principio, para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, es justo. Cierto, no hay quien anuncie, si no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Ya, ahora, hermanos míos, ¿qué hay aquí, hermanos míos, en este versículo? Sabes, estimado hermano, aquí aparece el alcance de esta profecía, hermanos míos. O sea que en estas partecitas donde está diciendo, estaba haciendo alcanzar la palabra a todos. El 24, 25, 26, ya el mensaje era presentado. Ya esta palabra, no solamente este alcance era para los judíos, hermanos míos. Ya habla de la abominación, habla del pecado. Ya en este partecitas, hermanos míos, habla de anunciar. Entonces, hermanos, en esta parte nos deja entender su alcance acerca de este mensaje. La profecía no es, hermanos, para aquel tiempo que hablaba, sino que, hermanos míos, hablaba esta partecita también Antiguo Testamento. Ya como hemos dicho, hemos mencionado para principiar Isaías, la otra mitad del Isaías habla del Israel, pero la otra mitad habla de Nuevo Testamento, de la iglesia, de los gentiles habla, ¿ya? Entonces podemos decirlo, el alcance del mensaje de las profecías, hermanos míos, era para judíos y naciones gentiles, como podemos decir, nación
Israel y naciones gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Ya gentiles es conocido como incrédulo, como inconverso. Ellos eran, hermanos míos, y eso somos nosotros, éramos. Ya nosotros, cuando todavía no éramos iglesia, éramos gentil. El hermano que no se está congregando, el hermano que no cree en el evangelio de Cristo, es aún gentil, es ya gentil, hacedor del mal, así es reconocido, gentil. Pero tú que me estás escuchando, ya eres iglesia de Cristo eres. Entonces, hermanos míos, la profecía, el alcance de profecía en general, te voy a decir así, ¿no? El alcance de la profecía era para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos míos, habla de pisotear en esta parte, mira. Esa partecita, regístralo, ¿no? Márcalo, ¿ya? Dice así: el del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo. Esa partecita, pisoteará príncipes como lodo. Oh, es grave, hermanos míos. Esas profecías cumplían de la siguiente manera: Nabucodonosor vino, así como, hermanos míos, dice pisotear lodo, así, hermanos míos, se lo llevó. General, hermanos míos, Tito, o sea que de Roma vino, Jerusalén también igual, lo hizo. Posteriormente, en los días de gran tribulación, también el anticristo va a venir, igual, hermanos míos, quien sea que sea Israel, igual le va a pisotear como lodo. O sea que a ellos, hermanos míos, cuando se levanta, hermanos míos, de parte de Dios, la profecía se cumple y no para nadie podrá detener, hermanos míos. Y este alcance de las profecías que se cumplen, hermanos míos, es lo alcance tanto para Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos míos. Podemos decirlo a los judíos y a los gentiles. Por eso la profecía, este alcance de profecía podemos mencionar un poco, aunque en lo general voy a tomar no solamente esa parte para judíos nomás, sino que también voy a ir mencionando la palabra de Dios, la profecía. Antiguo Testamento sucedían cumplimientos y Nuevo Testamento cumplimientos, hermanos míos. El alcance para todos es. No puede decir, yo soy cristianos o los judíos nomás experimentarán, recibirán profecías, ellos van a estar sufriendo de esas profecías. Yo soy libre, yo soy inconverso, soy mundano, puede decir, soy católico. No, ellos no se salvan. No se salvan, hermanos míos. O sea que en lo general, hermanos míos, viene. ¿Ya? Así que, hermanos míos, por eso las profecías que están profetizadas para el tiempo posterior van a sufrir. Va a ser tarde el lamento. Más bien, tú eres iglesia, eres muy bienaventurado. Últimamente, hermanos míos, veremos últimas palabras. Vamos a dar lectura. También dice 27, 28, 29. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Daré un mensajero alegres nuevas. Miré y no había ninguno y pregunté de estas cosas, y ninguno consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. Y aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Entonces, hermanos míos, esta partecita quiere decir, hermanos míos, revelar el plan de Dios. Podemos decir sus usos, ¿ya? Esta parte, tercer punto, puedo decir sus usos. Y esa parte también, hermanos míos, tenemos que examinarnos cómo estamos usando las cosas, ¿ya? Tanto ambas partes tenemos que examinar, a ver en el mundo cómo está y la iglesia cómo está. En aquel tiempo, hermanos míos, viniendo de la escritura, podemos un poco analizar cómo era ellos, ¿ya? Habla de los dioses falsos, cómo usaban, para qué, estimados hermanos míos.
Y hermanos, en la actualidad, ¿cómo estamos? Su adoración, ¿cómo era? ¿Cómo usaban? Habla de sus usos, ¿cómo? Eran totalmente mal logrados. Totalmente, hermanos míos, ya han llegado a apostasía. Apostasía, podemos decirlo. Ya esas cosas revelaba Dios. Mira Israel, así estás, mal estás. Para eso revelaba, hermanos míos, por mediante profetas. En la actualidad, hermanos míos, ¿cómo estamos? Eso tú ya vas a examinarte. Pues por eso tenemos que decirlo como David: examíname, ¿cómo estoy usando nuestra adoración, nuestra música? Así como podemos decir el instrumento. También en esa parte también tenemos que examinarnos cómo estamos usando. Ya en muchas áreas podemos usarlo. Muchas cosas puedo mencionar, hermanos míos, usted, pero ya va a examinarse. También podemos examinarnos en nuestras obras. Ya muchas de las cosas, hermanos míos, revela. Pero una cosa nos hace llegar últimamente, ya en conclusión todo. ¿Por qué, hermanos míos, esas profecías podemos decir? ¿Por qué? Para revelarnos. Ya para revelar, hermanos míos, qué es lo que viene Dios, qué es lo que nos quiere hacer. Para advertirnos, para revelarnos lo que estamos haciendo, el mal y el bien. Y sus consecuencias. Eso. Y si nosotros, hermanos míos, podemos estar andando bien, hermanos míos, ¿para qué puede venir esas calamidades? Esos sufrimientos, esas destrucciones, ¿para qué? Es que estamos haciendo pues justicia, andando bien, andando hermanos, delante de Dios, así como en los caminos de Dios. No va a venir esas cosas. Ya las profecías para eso, hermanos, aparecen. Todo, hermanos míos. Hasta la profecía del nacimiento de Virgen María, que es que Jesús nació, no aparece así por así. Viene por causa de pecado, esa profecía también. Por causa de pecado nació Jesús también. Hermanos míos, ahora más adelante también que va a suceder igual. Ya para que arrepintiese el hombre. Ya al final podemos decir para que se arrepintiese de su mal. Pero si no quiere arrepentirse nadie, bueno, como podemos decir, tendré que, hermanos míos, pasar nomás por la profecía. Y la profecía va a ejecutar, hermanos míos. Pero va a ser algo doloroso y terrible. Bien, voy a cerrarme la Biblia. Hasta ahí nomás quiero hablar, hermanos míos. Hemos hablado en este momento en cuanto de profecía, su propósito. Ya repito para salir, ya para que se quede en ti. Repito. Su propósito era buscaba directamente el bien y el mal, nada más. Ahora, su alcance de la profecía, hermanos míos, la profecía es para todos los judíos y así también para los gentiles. ¿Ya? Eso, para todos, hermanos míos. Así que sea judío, así que sea que no sea judío, para todos es la profecía. Por eso también hoy por hoy estamos pasando también las profecías, estamos pasando. Y así también, hermanos míos, hemos hablado sus usos de los cuales que usaban, hermanos, el uso, la obra que hacían, hermanos míos, eso revelaba, para eso la profecía, hermanos míos. Y estos 3 puntos nomás, hermanos, dejo entender a todos ustedes, ¿ya? Su propósito, el alcance de la profecía y la profecía, con qué fines venía, su propósito y alcance para los judíos y para los gentiles. Y también su uso de todo lo que hacía para revelar el plan de Dios, cómo va a ser las cosas, para eso, ¿ya? Entonces en esa parte, aún hay otras cosas más para hablar, pero eso es otra temática, hermanos míos. Solamente esta parte hablamos tocando de Isaías 41 hacia adelante 21, acerca de profetas y profecía. Muy bien, gracias, hermanos míos, que Dios me lo bendiga. Gracias por recibir las palabras del Señor.
Sobre todo nosotros solo es reflexionar, ande en la justicia, ande en el bien, nada más. Usted se salva. Que Dios me lo bendiga. Gracias, estimado hermano. Muchas gracias por escuchar la palabra del Señor. Hasta estos momentos hemos hablado escudriñando escrituras, las escrituras acerca de profetas y profecías, profeta y profecía, basado en Isaías 41, versículo 21 a 29. Bendiciones, paz del Señor.